¿verdad? Que es Early Childhood Caries, o sea, caries de la temprana infancia. El primero en describirla fue Masler y la describió como la caries del lactante. ¿Por qué? Porque él descubrió que había en ciertos niños una característica de una destrucción muy rápida de los incisivos superiores, ¿verdad? Sin afectar los incisivos inferiores. Y coincidía, ¿verdad?, en la edad y que le estaban dando de lactar al paciente, ya fuera pecho o fuera pacha, ¿verdad? Entonces, por eso antes se conocía como síndrome del biberón, ¿verdad? Porque era bien característico que el niño que tomaba pacha a libre demanda o sobre todo en los pedidos de la noche, tenía esta característica clínica que se le afectaban solo los 4 incisivos superiores. También se conocía como caries dental del biberón, boca de biberón, caries por amamantamiento prolongado, caries de lactancia y caries de infantes. Pero actualmente, como se sabe, ¿verdad?, que tanto el pecho como el biberón pueden ocasionar este tipo de caries bien agresiva, que su característica, como habíamos hablado al principio, va a ser la mayor afectación de los 4 incisivos superiores y en un niño a muy corta edad. Entonces ahora el concepto o el nombre es caries de la temprana infancia. Entonces, ¿cuál es la definición? Va a ser una caries en forma específica de caries rampante. ¿Por qué caries rampante? Porque es una caries que avanza demasiado rápido, ¿verdad? El papá llega a la clínica y le dice a uno, doctora, el niño nació, le estaban saliendo los dientes cuando se le empezaron a descascarar. O le dicen a uno, doctora, el hierro le provocó caries. El hierro no provoca caries en ningún niño. Simple y sencillamente lo que hace el hierro es que por su pigmentación café me pigmenta la mancha blanca o la superficie del diente que está con caries, ¿verdad? Entonces ahí es donde el papá se da cuenta que algo está pasando y lo relacionan con el hierro, ¿verdad? Pero el hierro no ocasiona caries, o a veces hay ciertas jarabes de vitaminas que contienen hierro y como al ser café, ¿verdad? Entonces el diente que está poroso o que está con un inicio de caries, ¿verdad?, va a absorber ese color. Entonces por eso los papás dicen el hierro le provocó caries. El hierro no provoca caries. Simple y sencillamente lo que nosotros recomendamos es que si van a estar dando un medicamento que tiene color o alguna pigmentación, después de que el paciente ingirió el medicamento, le vamos a dar agua para que el agua lave tanto los restos de azúcar como de colorante que puedan haber quedado en la boca del niño, ¿verdad? Entonces, esta caries rampante es resultado del uso inapropiado del hábito del biberón o del amamantamiento prolongado y restringido, sobre todo en el transcurso de la noche. ¿Qué quiere decir eso? La mamá le dice a uno, doctor, es que le cepillo los dientes después de que cena, pero antes de dormir le doy pecho, o le doy pecho toda la noche según cómo él se quiera despertar, ¿verdad? O a veces lo que hacen es que le dan pacha, o hay papás, ¿verdad?, que para evitar la fatiga les dejan la pacha en la esquinita de la cuna o de la cama para que si el niño se despierta agarre la pacha y automáticamente él solito, sin molestar a papá o a mamá, agarre la pacha. El problema no es tanto la pacha, sino que lo que va dentro de la pacha. Si esa pacha tuviera agua, posiblemente lo que me puede ocasionar puede ser una mala oclusión, ¿verdad? Una mordida abierta. Pero si lo que tiene adentro es leche, muchas veces acordémonos que los papás le ponen leche con avena, leche con cereal, leche con chocolate, leche con quick de fresa, y aparte de que la leche ya tiene sus propios azúcares, ¿verdad?, le estamos agregando más agentes cariogénicos. Y como habíamos hablado anteriormente, la caries es azúcar dependiente, sobre todo en el transcurso de la noche, donde tenemos menos salivación, donde el diente se reseca y donde el primer año de vida el bebé todavía tiene una respiración bucal fisiológica. En el momento que él duerme, si ustedes tienen algún vecinito, algún primito, algún sobrino o alguien tiene un bebé, ¿verdad?, ustedes se fijan que cuando están durmiendo tienden a la parte superior del labio superior tienden a tenerla abierta. Entonces, donde él respira, me reseca los 4 dientes, los 4 incisivos superiores. Entonces, al diente estar más seco, se pega más la placa bacteriana o el resto de alimento, y ahí es donde la bacteria aprovecha, ¿verdad?, para generar el ácido y empezar el proceso de caries. Entonces, por eso es importante, porque a veces el papá le dice a uno, sí, doctora, yo le lavo los dientes, pero ¿en qué momento le lava los dientes? Antes de ir a dormir. ¿Y a qué hora se toma la pacha? Después de que le cepille los dientes. Entonces, pudiera ser que la caries no va a ser tan agresiva porque antes de dar la pacha o que la mamá le dé el pecho, ya removimos placa bacteriana, ¿verdad? Pero a veces el problema es que la leche materna por sí sola
no nos ocasiona caries. ¿Qué quiere decir eso? La lactosa de la leche materna por sí sola no tiene la capacidad de que el Streptococcus mutans y las demás bacterias que ocasionan la caries por sí sola me ocasione caries. El problema es que acordémonos que después de los 6 meses de edad, el pediatra ya da alimentación complementaria. Le empiezan a dar fruta, le empiezan a dar Gerber, le empiezan a dar papilla, le empiezan a dar cereal. Entonces, donde se mezcla la lactosa con la sacarosa de esos alimentos de la alimentación complementaria del niño, se potencializa y me ocasiona caries. Hay niños que llegan a la clínica de uno y la mamá le dice, doctora, yo le doy pecho a libre demanda y uno lo revisa y realmente no tiene nada de caries, pero donde uno les hace la historia de alimentación, le dice, no, doctor, es que él solo come jugos naturales que se le hacen en la casa, ¿verdad? No come azúcar, no come galletas, no ingiere ningún tipo de harina, que acordémonos que las harinas son altamente pegajosas, ¿verdad? Las galletas, los cereales, la papilla, y le hago cepillado dental mañana y noche, ¿verdad? Entonces a veces eso es lo que pasa. Si no hay un componente extra de azúcar, más que el de la lactosa, de la lactancia materna, ya está comprobado científicamente que solo la lactancia materna no nos ocasiona caries, porque la lactosa, que es el carbohidrato, o el azúcar, no es lo suficientemente potente para que la bacteria me pueda generar caries. Entonces, si ustedes se fijan, esto es bien característico. Miren, los 4 incisivos superiores afectados, el 5-1 con un absceso, y si ustedes se fijan, de canino hacia la primera molar superior, tanto del lado izquierdo y del lado derecho, sano. Y la arcada inferior, completamente sana. ¿Por qué? Porque en ese momento, acordémonos que ya habíamos hablado de la deglución infantil, ¿verdad? Habíamos dicho que la deglución infantil, cuando el paciente traga, protruye la lengua y la lengua automáticamente me limpia los dientes inferiores y digamos que eso hace un barrido con la saliva y evita que se pegue mucho el alimento en los incisivos inferiores. En algunos libros o artículos científicos ustedes van a identificar los incisivos inferiores como inmunes a la caries en estadios tempranos, porque si la caries de la temprana infancia es muy severa, se pueden afectar los incisivos inferiores, pero se consideran inmunes porque es lo que estábamos hablando, en el momento de la deglución, la lengua se protruye y me limpia esos dientes, entonces al haber más salivación, se pega menos el alimento, ¿verdad? Y el arrastre de la lengua me quita un poco esa placa bacteriana que se pueda haber pegado. Entonces, si ustedes se fijan en la otra foto, es el mismo caso, miren, ya el lateral, el 6-2 como resto radicular, y los caninos están sanos. Acordémonos también que los primeros dientes en salir, ¿verdad? Son los incisivos. Cuando el diente acaba de salir, no está completamente calcificado. El diente se va a tardar en calcificar después de que erupcionó 2 años después. ¿Qué quiere decir eso? Que si esos dientes se salieron a los 8 meses, hasta los 2 años, 8 meses, esos dientes van a estar con un esmalte completamente duro que pueda luchar contra la caries. Entonces, por eso es que ahora, cuando hablamos de prevención y flúor, y cuando el doctor Manuel Espinosa nos habló de flúor, nos decía, ¿verdad?, que desde que salga el primer diente, vamos a utilizar pasta dental con flúor de 1000 partes por millón. ¿Por qué? Porque ese flúor tópico me va a ayudar a que ese diente que está recién erupcionado o que está erupcionando, ¿verdad?, esa capa externa del esmalte, se endurezca más rápido y pueda, ¿verdad?, luchar más contra los ácidos que nos puede provocar la caries que nos produce la bacteria. La caries que nos produce la bacteria, la más conocida es el Streptococcus mutans, pero sabemos que hay una gran gama de microorganismos, ¿verdad?, que conforme va pasando el tiempo, van como mutando, por así decirlo, y van haciendo la caries más agresiva o van siendo bacterias anaeróbicas que son más difíciles de controlar. Entonces, hay algo en otras literaturas no es necesario que el signo de caries sea tan agresivo como lo veíamos aquí, ¿verdad? O que los 4 dientes estén afectados. Hay algunos autores que dicen que desde el momento que tengo el primer signo clínico de caries, eso es ya caries de la temprana infancia. Y habíamos hablado que el primer signo clínico de caries era una mancha blanca, ¿verdad? Entonces a mi consultorio me llegó un paciente que tiene manchas blancas en los incisivos, en los caninos, aunque no esté cavitado, ya ese paciente como diagnóstico yo le puedo colocar caries de la temprana infancia. Se llama caries de la temprana infancia porque usualmente se categoriza entre los niños menores de 3 años. O sea, acordémonos que más o menos la dentición temporal se completa
entre los 2 años y medio y los 3 años, ¿verdad? Entonces, por eso es que este tipo de caries es considerado o es clasificado como tal antes de los 3 años de edad, porque el paciente no ha completado su dentición cuando ya tenemos una caries bien agresiva en boca o ya tenemos presencia de caries en los dientes de un niño de muy corta edad, ¿verdad? Otros autores la definen como caries de cualquier diente temporal antes de que erupcionen los dientes permanentes. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente si tiene 1, 2 o 3 años, ¿verdad? Siempre y cuando no tenga molares permanentes o no haya empezado a exfoliar sus incisivos, todavía es considerado como caries de la temprana infancia. ¿Verdad? Otros también, aquí es lo que yo les decía, miren, es la forma de caries dental que empieza temprano después de la erupción dental en los incisivos maxilares, usualmente en superficies inmunes, o sea, las superficies linguales a veces de los incisivos maxilares no están afectados o los incisivos inferiores como habíamos hablado anteriormente. La definición de caries de la temprana infancia no va a depender del número de dientes o de superficies afectados, sino de la edad del niño. Usualmente, como les digo, uno considera a un niño de corta edad menor de 3 años, ¿verdad? Y lo característico es que no han terminado de erupcionar los dientes, cuando muchas veces ya esos dientes no se pueden salvar. En mi caso, yo la mayoría de pacientes que veo, quizás en un 80-90%, son niños menores de 2 años. Y es triste ver que llega un paciente cuando solo tiene sus 4 incisivos inferiores, los 4 incisivos superiores, y que uno quiera salvarle esos dientes y lo único que lleva es el resto radicular, ¿verdad? Que la mamá llora muchas veces por ignorancia o muchas veces porque desgraciadamente los colegas que no ven niños, cuando ven que van al control de niños sanos, porque desde hace como unos 10 o 15 años, tanto el Ministerio de Salud como el Seguro Social tienen un programa de control de niños sanos. ¿Qué quiere decir eso? Acordémonos que cuando el bebé acaba de nacer, en su primer año de vida, al bebé lo llevan todos los meses al control con el pediatra, ¿verdad? Para pesarlo, para medirlo y para ver que vaya en el rango del percentil correcto. Entonces, cuando mamá lleva a este niño cada mes a su control, es obligación del médico de familia o del médico de la unidad de salud que lo refiera al odontólogo y que el odontólogo le dé indicaciones de cómo cuidar esos dientes. Y les digo, es bien triste ver que a estas alturas todavía hayan odontólogos que les digan a los papás, no, ahí no tiene que hacerle nada, o simple y sencillamente límpiele con un algodoncito con agua, o límpielo con bicarbonato, o le dicen, no se preocupe, ya esos dientes no tienen solución. Y a veces son papás que yo les digo, las mamás llegan llorando y me dicen, doctora, cuando yo lo llevé la primera vez a la consulta, el diente tenía un hoyito no tan grande, me dice, pero no se le había perdido por completo el diente. Y yo sé, y tal vez de pregunta en pregunta, ellos van donde un odontólogo que tal vez no atiende niños, pero que lo refiere con alguien que sí atiende niños. Yo entiendo que es bien complicado ver a un bebé, ¿verdad? Que ustedes se pueden estar preguntando, o sea, ¿cómo la doctora puede ver a un niño de un año y medio? ¿Verdad? Hay modificación de conductas, hay técnicas de restricción donde papá o mamá se acuestan con el niño para sostener al niño mientras nosotros estamos trabajando. Usualmente son procedimientos cortos. No es que, por ejemplo, en este niño yo voy a hacer las 4 extracciones de un solo o voy a hacer las 4 pulpectomías y de una sola vez voy a reconstruir. Yo voy a depender del tiempo que el paciente tenga, ¿verdad? Y del comportamiento de él. Posiblemente en la primera cita yo lo único que voy a hacer es aperturar el 5-1 para drenar ese absceso, medicar y hasta ahí me voy a quedar, aunque hayan sido 5 o 10 minutos. ¿Por qué? Porque primero, un paciente de corta edad, ¿verdad? No llora por miedo, no llora por ansiedad porque son sentimientos que él no conoce. Él llora porque estamos separándolo de mamá y papá, lo vamos a llevar a un sillón dental con alguien que yo no conozco, que me va a tocar la boca y en los primeros 2 años de vida, si ustedes se fijan, ya cuando los dientes empiezan a salir, ellos empiezan a descubrir el mundo metiéndose todo a la boca, ¿verdad? Entonces es como que estamos invadiendo su privacidad, trabajando en la boca, que es el medio por el cual ellos están descubriendo sabores, texturas, ¿verdad? Se meten los juguetes a la boca, comen crayola, comen tierra. Entonces es como invadir su espacio personal. Entonces yo tengo que hacer tratamientos efectivos en corto tiempo. A veces los papás le dicen a uno, doctora, hágale todo de una sola vez. O sea, a mí nada me costaría hacerle todo de una sola vez porque obviamente voy a cobrar más. Pero de nada sirve que a un paciente bebé lo lleven con un especialista
si yo no le voy a modificar la conducta, ¿verdad? Hace poco yo tuve una niña paciente de Cojutepeque que la mamá me habló específicamente que ella quería que yo durmiera a la niña. Yo, en lo personal, les digo, aprendí de Costa Rica a hacer sedación consciente, a dormir, ¿verdad? En el quirófano, pero a mí la sedación consciente no me gusta, porque siempre hay un riesgo. Y de todas formas, y a veces llevar al paciente a sala de operaciones por 4 tratamientos pulpares no vale la pena, ¿verdad? Porque siempre hay un riesgo, puede haber una depresión del sistema respiratorio y el niño se puede morir o lo podemos llevar a cuidados intensivos y ¿qué van a decir? La doctora Hidalgo fue la culpable, ¿verdad? A veces acordémonos que con los niños es bien impredecible, acordémonos muchas veces cuando algo nos da alergia, la primera vez, el primer contacto puede ser una reacción leve, pero como desconocemos cómo es el sistema inmunológico del paciente, nos puede dar, ¿verdad? Un choque anafiláctico y si no estamos listos, se nos murió el paciente. Entonces yo en lo personal no medico, yo no manejo farmacológicamente, yo manejo todo a pura conducta y manejo psicológico. Entonces, ¿qué le digo yo a la mamá? Tráigamela, la vamos a evaluar, vamos a ver qué es lo que necesita. La primera cita posiblemente va a llorar, la segunda cita usted va a ver que desde que entre al consultorio, que vayan parqueando el carro, se va a acordar y va a empezar a gritar, pero conforme van pasando las citas, que ellos se van sintiendo mejor y van teniendo más confianza con uno, llegan súper felices. Yo les digo, a esta niña de Cojute había que hacerle 4 pulpectomías en los 4 dientes anterosuperiores y las 4 molares, la primera molar eran pulpos. La primera cita sí lloraba, pero colaboraba, porque también hay que saber diferenciar entre el buen comportamiento del paciente, porque no siempre que llora quiere decir que es un mal comportamiento. A veces hay un llanto que es compensatorio. El niño se acuesta, no mete manos, no patalea, abre, pero llora. O sea, llora como diciendo, no me gusta lo que me están haciendo, pero ni modo, tengo que colaborar, ¿verdad? Abre boca, sigue indicaciones. Entonces, aunque llore, lógicamente, yo como operador tengo que ir manejando ese llanto para que él, conforme vaya pasando el tiempo, vaya disminuyendo el llanto. Yo les digo, ahora esta niña de Cojute llega, súper feliz, entra, se acuesta ella sola, tiene 2 años y medio ahorita, ¿verdad? Empezó a llegar conmigo como al año y medio, ella se acuesta, ella solita abre la boca, o ya ni la mamá se sienta a la par de ella, ni ella le pide a la mamá que se sienta a la par de ella, porque hoy ella es una niña grande. Entonces les digo, a veces el problema con los papás es que no quieren que su hijo llore. Yo no soy mamá, pero las que son mamás o son papás, ¿verdad? O por ejemplo, yo con mis sobrinos no me gusta verlos llorar, pero hay para ciertos procedimientos clínicos que tenemos que anestesiar, ¿verdad? Y en el momento de que colocamos la anestesia, podemos decir entre comillas que es válido que el paciente llore, porque ahorita que ustedes están llevando cirugía y que están aprendiendo las técnicas anestésicas, duele. Hay ciertas técnicas anestésicas como las supraperiósticas aquí en anterior, que por reflejo se le salen las lágrimas a uno, que tal vez uno de adulto le da pena no ponerse a llorar y gritar donde el odontólogo porque uno ya está grande, es diferente, ¿verdad? Entonces eso también es importante, porque los papás le dicen a uno, doctora, ¿y la anestesia cómo se la va a poner? Los papás piensan que uno va a poner la anestesia de otra forma. Acordémonos que la aguja que utilizamos en odontopediatría, el calibre es más angostito y es una aguja extra corta. ¿Qué quiere decir eso? Que va a molestar menos cuando rompamos el tejido blando. Y va a depender mucho también con la rapidez o lentitud que yo inyecte el líquido que estoy colocando, ¿verdad? Acordémonos que siempre que hay un absceso, como el que estamos viendo en la foto, en el momento que yo coloque la anestesia va a doler más que si fuera en el lateral, que no tenemos absceso. ¿Por qué? Porque acordémonos que el pH primero del absceso es ácido, igual que el anestésico local. Y va a llegar a pelear el líquido que tengo en el absceso con el líquido del anestésico. Entonces, usualmente dice el papá, en esta pieza le va a molestar un poco más y se le explica por qué, ¿verdad? Pero como les digo, es normal que un bebé llore. A veces si es un bebé de unos 8 o 6 meses, es el paciente mucho mejor portado, es cierto, se mueve más en el sillón dental y uno tiene que pedirle a papá o a mamá que nos lo sostenga, ¿verdad? Pero usualmente como son pacientes que desconocen el miedo y la ansiedad, ¿verdad? Entonces usualmente son pacientes súper bien portados. Como les digo, en la odontopediatría la modificación de conducta a base de manejo psicológico es cuestión de paciencia. A veces los papás quieren que uno tenga una varita mágica, les haga así y en el momento que entraron y salieron ya el niño se va sin caries. La caries no se le ocasionó de un día para otro, ¿verdad? La caries es un proceso que dependiendo del tipo de alimentación
y de la higiene bucal que tengamos, puede ser un proceso lento o puede ser un proceso muy severo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante no solo atender la causa, sino que también dar seguimientos al paciente para que hayan cambios de alimentación y de hábitos de higiene bucal, porque también los papás dicen, ya la doctora le puso coronas, le hizo pulpotomía, le hizo corona tercero cromado, ya nunca más va a tener caries y siguen con los mismos hábitos de alimentación, ¿verdad? Entonces puede haber caries recidivante, caries en piezas que no teníamos y por eso es importante, ¿verdad? Que le demos la responsabilidad a ellos. Bueno, yo ya terminé mi trabajo, yo ya lo dejo rehabilitado al 100%, hoy su parte es que me colabore, ¿verdad? Y que le laven los dientes por lo menos 2 veces al día con una pasta de 1100 partes por millón de flúor y que evitemos, ¿verdad? Ya vimos en la curva de Stefan cuando hablamos de la saliva que entre más intermitentes son las meriendas o la comida de nosotros, no solo de los niños, ¿verdad? El pH de la saliva sube y baja, sube y baja, sube y baja, y cada vez que baja a un punto ácido y sube a un punto básico y vuelve a bajar, es cuando la bacteria actúa más rápido y la caries es más agresiva. Por eso es que recomendamos, ¿verdad?, que las meriendas sean a una hora establecida en la mañana y a una hora establecida durante la tarde. Como decimos en buen salvadoreño, que se coma la bolsada de dulces o la galleta de una sola sentada para que el pH baje de una sola vez y a los 20 minutos se estabilice, ¿verdad? Aunque suene feo, así debe de ser. Entonces, como les digo, hay varias definiciones, ¿verdad? Pueden encontrarlo, hoy casi ya no, como caries de biberón o caries de amamantamiento prolongado, porque hoy todos esos nombres los juntaron y todo lo conocemos ahora como caries de la temprana infancia. Entonces tenemos una clasificación, ¿verdad? El nivel o estadio 1 es cuando solo tenemos cavidades en superficies labiales o linguales de los incisivos superiores sin afectar el borde incisal, que fuera prácticamente como una clase 5. Puede ir desde una mancha blanca, ¿verdad?, hasta una lesión ya cavitada. Entonces, si ustedes se fijan, muchas veces el paciente, ¿verdad?, el papá se da cuenta que tiene caries porque cuando le empiezan a dar hierro, estas manchitas blancas que tiene aquí como el canino, se me pigmentan, ¿verdad? Pero ya al estar cavitado, lógicamente, y ahí tengo que hacer una rehabilitación y colocar una resina o un ionómero, ¿verdad? Acordémonos que muchas veces, dependiendo de la edad del paciente y del comportamiento del paciente, posiblemente, si es un bebé de 1 año y medio, que llora mucho, que se mueve mucho y que yo no voy a controlar los 15 segundos del grabado ácido, los 30 segundos de lavar con agua, la colocación del adhesivo, que son 20 segundos, y después la colocación de la resina por 20 segundos, porque el paciente está muy bebé, o es un paciente que viene con historia odontológica previa de miedo, ¿verdad? O que lo agarraron entre 5. Entonces, en estos casos, vamos a preferir colocar un ionómero de vidrio de fotocurado y vamos a ocupar la técnica TRA, ¿verdad? Con una cucharilla voy a remover yo toda la caries, porque a veces tienen miedo a la pieza de mano, y con un ionómero de reconstrucción de fotocurado, yo hago la mezcla, coloco el ionómero, fotocuro 20 segundos y listo, ¿verdad? Entonces ya cuando el paciente me colabore o el paciente esté más grande, yo le digo al papá, vamos a esperar, ¿verdad? Usted lo va a seguir trayendo sus controles y ya cuando él nos colabore un poquito más, vamos a cambiar esos ionómeros por resinas, aunque actualmente tenemos ionómeros que son de muy buenas propiedades físicas, como el Equia, ¿verdad? Que se viene ya predosificado y viene de varios colores, vienen A1, en A2, en A3 y en A35. Y es un ionómero que tiene muy buenas propiedades, que hasta tiene brillo, se desgasta menos, ¿verdad? Entonces que lo podemos dejar como una restauración definitiva. Acordémonos siempre que el ionómero va a tender a desgastarse un poquito más que la resina, ¿verdad? Pero va a ser un tratamiento mucho más efectivo para un paciente bebé que me va a disminuir tiempo de trabajo y que me va a ayudar a que él se comporte de una mejor manera en el sillón dental. Entonces, si ustedes se fijan, nivel o estadio 2, ya entonces voy a tener las mismas superficies labiales afectadas, pero las linguales involucrando ya un borde incisal. ¿Qué quiere decir eso? Ya prácticamente tengo destrucción coronaria o afección de todas las superficies de los dientes anterosuperiores. Y el nivel o estadio 3 es cuando ya no tengo corona clínica. Si ustedes se fijan, esto es bien curioso lo que estábamos hablando. Los 4 incisivos superiores afectados, los 4 incisivos inferiores sanos y el canino y la primera molar. ¿Por qué? Acordémonos que después que erupcionaron los 8 incisivos, el siguiente diente en erupcionar es la primera molar, ¿verdad? Y después sale el canino.
Entonces, en orden de afección, los dientes en la caries de la temprana infancia van a ir 4 incisivos superiores, primera molar, caninos y segunda molar, porque la caries va avanzando según la aparición de los dientes, ¿verdad? Y acordémonos que muchas veces los papás, si no hay buena higiene, el diente o la molar ya tiene, ya no es como el diente, como el incisivo, que es de superficies lisas, ¿verdad? Sino que es una molar que ya tiene fosas y fisuras donde va a haber más retención de alimento, y que si la muela está parcialmente erupcionada o está muy inmadura porque acaba de erupcionar, lógicamente la papilla, el gérbero, lo que le estamos dando de comer, se va a pegar más en ese diente y la caries va a avanzar más rápido y va a llegar más rápido a pulpa, porque ya habíamos dicho, ¿verdad?, que un diente temporal joven tiene la pulpa más grande y el espesor del esmalte y la dentina de un diente temporal va a ser menor que la del diente permanente. Entonces también por eso la caries avanza mucho más rápido en la dentición temporal que en la dentición permanente. Entonces el diagnóstico es bien complicado porque, como les digo, desgraciadamente en nuestro país no tenemos cultura preventiva. Hay padres, ¿verdad? Y yo los felicito cuando llegan a mi clínica y me dicen, doctora, motivo de la consulta porque ya le salió el primer diente, ¿verdad? O a veces pasa que han tenido una mala experiencia con el hermanito mayor, que nadie, o sea, nadie les pudo decir qué es lo que había pasado. Posiblemente nos atendió un odontólogo o un odontólogo que ve niños y le rehabilitó al hermano mayor, y por lo que sufrieron con el hermanito mayor, desde que sale el primer diente, llevan al bebé, ¿verdad? Hay otros que, hay pediatras jóvenes que ahora sí nos refieren a nosotros los odontopediatras, pacientes cuando les acaba de salir el primer diente, ¿verdad? Hay otro, la vez pasada estaba hablando yo con una pediatra que me decía, que me estaba pidiendo mi número de teléfono para referirme a pacientes, y me dice, pero yo te lo voy a mandar hasta que ya tengan como 2 o 3 años. Y le digo, no, si hoy los estamos viendo desde que sale el primer año. Claro, la doctora ya era de la vieja guardia, o sea, podía ser casi que quizás como mi abuelita, ¿verdad? Entonces, por eso también es importante que nos actualicemos, ¿verdad? Porque tal vez antes, si ustedes se fijan, las abuelitas que dicen, ay, no, si son dientes de leche, se le van a caer. O sea, independientemente que sean dientes de leche, acordémonos que los dientes de leche tienen su función estética, fonética, o, masticación y mantenedores de espacio, ¿verdad? Entonces es importante que los mantengamos en boca. Hay papás también de que piensan que las muelas se van a botar al mismo tiempo que los incisivos. Acordémonos que las molares temporales se botan entre los 10 y los 12 años. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me llega un pacientito de 3 años con una molar para pulpotomía y el papá me dice, quítese la doctora, yo no se la voy a quitar. Le faltan 7 años todavía para estar en boca. No voy a mutilar a ese paciente si todavía yo tengo cómo rehabilitar esa pieza. Diferente es cuando yo no la puedo rehabilitar, o ya hay reabsorción, o tenemos una lesión de furca, como habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces, por eso es bien difícil el diagnóstico, porque usualmente ya llegan cuando están en estadios bien avanzados, ¿verdad? O que los papás de andar preguntando y preguntando, van a dar con algún odontólogo que les dice, mire, yo no veo niños, pero eso se lo puede solucionar un odontopediatra. Busque un especialista en niños o alguien que vea niños, ¿verdad? Entonces, por eso a veces es bien complicado el diagnóstico. Y sobre todo, lo que habíamos hablado anteriormente, cómo el paciente me puede decir a mí que le duele algo o que siente un malestar. Acordémonos que con los niños es bien complicado que al año o a los 2 años, donde apenas ellos están empezando a expresarse, me puedan decir, a mí me duele la muela inferior izquierda, ¿verdad? Ellos solo indican a dónde les molesta, y muchas veces solo indican el lado y uno tiene que averiguar si es de arriba o si es de abajo, ¿verdad? O los papás creen que posiblemente no es un diente, sino que es otra cosa lo que les está molestando. Entonces, por eso es importante que nosotros, ¿verdad?, sepamos diagnosticar y, ¿verdad?, en los papás tener mente preventiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Desde que la mamá está embarazada, si llega a nuestro consultorio dental, empezar a decirle, mire, usted tiene que cepillarse, tiene que usar enjuagues con clorexidina, porque también, ¿verdad?, una mamá con una periodontitis puede ocasionarle a su bebé un parto antes del tiempo o un bebé con bajo peso al nacer, ¿verdad? Acordémonos que cuando el bebé nace, no nace con la bacteria que nos produce la caries en boca. Se la pasamos nosotros, como cuando le damos un beso en la boca, cuando probamos la comida antes de dársela a él, o cuando muchas veces, ¿verdad?, están en el centro comercial, al niño se le cae el bombón o se le cae el pepe o la pacha y la mamá dice, la voy a limpiar, se la mete a la boca, la limpia con su saliva y se la vuelve a dar, ¿verdad? Entonces prácticamente sí, la limpió del suelo pero la contaminó,
con las bacterias que nosotros de adultos tenemos en boca. Entonces eso es bien importante. Entonces estábamos hablando, las causas de la temprana infancia, lactancia materna a libre demanda, ¿verdad? Pero no exclusiva. Si la lactancia materna es exclusiva, ¿qué quiere decir eso? Que el bebé solo tiene pecho como alimentación. ¿En qué casos puede suceder eso? Hay pediatras, ¿verdad? Que cuando el bebé es un bebé que padece de muchas alergias, usualmente la alimentación complementaria se la van a incluir a partir de los 8 meses de edad. Y el bebé puede ser que los dientes le salieron a partir de los 6 meses. Acordémonos que la media es 6 meses más menos 2, que quiere decir que los dientes pueden empezar a salir a los 4 meses hasta los 8 meses los primeros incisivos, ¿verdad? Acuérdense, también hay bebés que nacen con dientes. Entonces, si el bebé nace con dientes, entonces va a tener lactancia materna exclusiva hasta los 6 o 8 meses, que ya el pediatra le incluya la alimentación complementaria. Entonces, siempre y cuando este bebé esté con estrictamente pecho de la mamá, la lactosa, que es el carbohidrato de la leche materna, por sí sola no nos ocasiona caries, ¿verdad? Entonces eso es bien importante que ustedes lo sepan. No importa si ya le salieron 3 o 4 dientes, ¿verdad? Puede ser que la mamá no le cepille, pero si no hay alimentación complementaria, que no le están dando leche de la de bote, no le están dando cereal, no le están dando galletas, no le están dando ningún otro alimento diferente al del pecho materno, no hay ningún problema. El bebé pudiera llegar al año de edad solo tomando leche materna y no le pueden lavar los dientes y no va a tener caries, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Otra causa son estos vasitos antiderramables, que son maravillosos, ¿verdad? Sobre todo si el niño se queda dormido, porque se lo pone así en la boca, se duerme y no le ocurre nada, va en el carro, va en el coche, donde sea, y no bota nada de la leche o del jugo que le están dando. Lo malo no es el vasito, lo malo es lo que va dentro del vaso, ¿verdad? Un jugo de naranja, un fresco, una leche con saborizante, una leche con chocolate, leche con cereal, ¿verdad? A veces, por eso es importante que cuando los papás nos digan que toman pacha, preguntémosle qué le ponen a la pacha, ¿verdad? Porque a veces los papás le dicen, ay doctor, es que adentro de la pacha le pongo avena. O sea, primero una pacha no es para colocarle avena. Y uno le pide que le enseñe el biberón y el biberón con el hoyo de este vuelo, ¿verdad? Se supone que la avena es para mezclarla, que quede una textura como masosa para que el bebé aprenda a diferenciar las texturas de que es líquido con semisólido y empiezan a hacer los movimientos apropiados de la lengua para crear el bolo alimenticio, ¿verdad? Entonces, al tener la pacha por mucho tiempo, no solo nos ocasiona caries, sino que nos ocasiona mala postura lingual. El paciente no tiene una buena deglución del adulto a la edad que la debe de tener y muchas veces esa lengua con una mala postura nos puede ocasionar una mordida abierta, que usualmente el mal hábito de lengua es de los hábitos más difíciles de controlar. Y si ustedes tienen algún amigo o están con ortodoncia, pregúntenle a su ortodoncista, y es el hábito que más dolores de cabeza da. ¿Por qué? Porque acordémonos que la lengua es un músculo, ¿verdad? Y si lo hemos adaptado a una postura que no es la adecuada, la lengua es bien traviesa y va a costar un montón regresarla a su posición original después de mucho tiempo que ha estado en una mala postura, ¿verdad? Entonces es importante, si nos dicen que le den la pacha, a veces hay papás que le dicen a uno, doctora, yo le lavo los dientes, pero para dormir le doy pacha, pero le doy agua. Lo único que no nos ocasiona caries es el agua. O en el vasito antiderramable que le ponen, no doctora, le dejamos agua porque a veces en la noche se despierta con sed, entonces no hay ningún problema. Pero siempre y cuando ese vasito o esa pacha tenga algo más que no sea agua, ¿verdad? Yo tengo un colega, Francisco Argüello, que él cuenta que él tuvo un paciente, recién vino de hacer su especialidad, que el papá le dijo que le ponía Pepsi para dormir y le dijo, Francisco, ¿y por qué no le pone coca? Porque la Pepsi es más dulce, entonces así el niño duerme más contento. Claro, tenía una caries, ¿verdad? Acuérdense que usualmente las gaseosas, independientemente si es Coca-Cola o lo que sea, también por la parte carbonatada, ¿verdad? Y por los ácidos nos van a tender a deshacer más el diente, la cantidad de azúcar que tiene, y cuando eso se pega en el diente, sobre todo si pasa todo el transcurso de la noche. A veces también pasa, ¿verdad? Que ya están en control con nosotros y uno le pregunta de repente a la mamá, ¿verdad? O al niño. La mamá le dice, no doctora, ya le quité la pacha. Y uno le pregunta al niño, ya no estás tomando pacha, y se queda así en la noche, ¿verdad? O cuando uno lo sale a llamar a la sala de espera, están prendidos del pecho, ¿verdad? Entonces a veces puede ser que uno caiga mal, ¿verdad? A los papás, pero por ejemplo en mi caso, yo les digo a los papás, o sea, de nada sirve que usted lo esté trayendo a un tratamiento dental, donde ahorita estamos apenas modificando conducta,
donde llora el niño, donde llora usted, donde estamos tratando de rehabilitarle la boquita y usted le sigue dando pecho a libre demanda a la hora que él quiere, si eso es lo que nos está ocasionando la caries. Entonces, ¿de qué sirve su sacrificio? O sea, si usted quiere que realmente el tratamiento funcione, tiene que quitarle el pecho, ¿verdad? Lo ideal es quitar estos hábitos de raíz. A veces yo sé que cuesta, ¿verdad? Muchas veces, sobre todo, si el bebé duerme con mamá y con papá, si la mamá sigue dando lactancia materna, el olfato del bebé hacia el olor de la leche es como innato. Entonces él en la noche, mientras la mamá le siga dando de mamar y esos estímulos siga produciendo leche, el niño va a tener el olfato de buscar a mamá en la noche y de seguirle pidiendo pecho. Entonces, si el bebé duerme con la mamá, entonces, aunque cuesta, tienen que sacarlo de la cama para que él logre conciliar el sueño y no la busque durante la noche. Aparte que me imagino yo que si ese bebé se despierta a 2, 3 de la mañana y la mamá está cansada porque ha trabajado todo el día, lógicamente lo primero que va a hacer es darle el pecho para que el niño concilie el sueño y no la esté molestando a ella para que no se desvele. Entonces, usualmente cuando uno recomienda quitar estas causas, ¿verdad? Como el pecho, como la pacha, como el vasito antiderramable y el pepe, porque a veces al pepe le ponen miel, le ponen azúcar, le ponen chocolate y así duermen los niños con el pepe en boca, ¿verdad? Entonces, lo importante sería quitarlo de raíz. Entonces, a veces es complicado porque el niño llora, porque la mamá tal vez no trabaja, pero el papá sí. La mamá le dice a uno, doctor, es que mi esposo trabaja y dice que no duerme y que llega desvelado al trabajo, entonces se desespera y me dice que mejor le dé la pacha o le dé el pecho. Entonces, ¿qué recomendamos? Hacerlo en un fin de semana. En un fin de semana donde papá y mamá están en casa y aunque se desvelen 2 noches seguidas porque el niño llora y llora que quiere el pecho, la pacha y no se la estamos dando, no tengan el pretexto que tienen que levantarse a trabajar o en una jornada de una vacación, ¿verdad? En una Semana Santa, en una fiesta de agosto, en una Navidad. Yo entiendo que puede ser difícil, pero el niño va a llorar 2 o 3 días y se le va a olvidar. O démosle un vasito o una pacha con agua y donde él vaya sintiendo la diferencia de textura, él solo va a lograr conseguir el sueño. Aparte que muchas veces los papás piensan que el interés de uno nada más es que no tengan caries, ¿verdad? Pero acordémonos que el estómago del bebé no es un molino. Nosotros como adultos usualmente cenamos a las 7, 8 de la noche y no nos levantamos a las 10, a las 12, a las 2, a las 4 y a las 6. Cenamos, nos cepillamos dientes y nos despertamos 5 o 6 de la mañana a desayunar, porque nuestro intestino necesita descansar, igual el intestino de los bebés. Y aparte, los niños durante el transcurso del sueño, ¿verdad? Producen la hormona del crecimiento y les permite desarrollarla mejor y que ellos crezcan más. Entonces, si el bebé se está despertando cada 2 o 3 horas, esa intermitencia hace que la hormona del crecimiento no se segregue ni se produzca adecuadamente. Lógicamente, cuando el bebé está recién nacido, se puede despertar cada 2 o 3 horas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el estómago del bebé es más chiquito y necesita que lo estemos alimentando más tiempo. Pero acordémonos que cuando el bebé acaba de nacer, mamá tiene 4 meses de incapacidad por maternidad, donde mamá se tiene que dedicar al bebé, ¿verdad? Y donde digamos hasta cierto punto que no importa que esté desvelada porque en esos meses ella está dedicada nada más a su bebé. Conforme el bebé va creciendo y el estomaguito va creciendo, y la mamá se lo pone en el pecho para estimularlo más, a mamá le va saliendo más leche y el niño va quedando más satisfecho porque su pancita se le llena más, entonces él logra conciliar el sueño más tiempo, ¿verdad? A mí ya me ha pasado que a veces hay mamás que me dicen, doctor, es que yo lo despierto cada 3 horas. ¿Y por qué lo despierta cada 3 horas? Porque tiene hambre. Entonces, no es necesario que usted despierte al bebé. Cuando él tenga hambre se va a despertar, ¿verdad? Hace poco me pasó a mí con un estudiante de odontología, ¿verdad? Que le digo yo un día, bueno, ¿y cómo le va con el bebé? Ay, doctora, desveladísima. Y yo, ¿por qué? Le digo, porque el pediatra me ha dicho que lo tengo que despertar cada 3 horas, entonces pongo el despertador cada 3 horas. Le digo, claro que no, le digo, desde el momento que el hábito se llama amamantamiento a libre demanda es porque usted le va a dar cuando el bebé le pida. Entonces hay bebés, por ejemplo, que desde que nacen se despiertan cada 3 horas, ¿verdad? Pero si él está dormido y usted lo despierta cuando él no se quiere despertar, usted le está alterando el reloj biológico y lo está habituando a que se despierte cada 3 horas, ¿verdad? Entonces usted lo está acostumbrando a un mal hábito, por así decirlo, ¿verdad? Yo he sabido de casos, por ejemplo, mi mami es pediatra, del nietecito de una amiga de ella hace mucho tiempo y ahora Napito tiene como 20 o 21 años,
que ellos iban de viaje para Miami y el niño se durmió todo el camino, llegaron a la casa en Miami, seguía dormido. Y la hija de esta amiga de mi mami le habló a mi mami y le dice, Milita, Napito sigue dormido, no ha comido, tiene más de 2 horas de no comer. Y mi mami le dijo, nada más revisa, Lizeth, que esté respirándole. En el momento que él tenga hambre, se va a despertar y usted le va a dar de comer. Dicho y hecho, ¿verdad? Posiblemente el viaje lo relajó, el niño se durmió y mientras él no tuviera hambre, no se iba a despertar. Entonces, lo único que uno tiene que ver, lógicamente, ¿verdad?, es que el niño esté respirando. Acordémonos que también lo peligroso de que un bebé duerma con la pacha, ¿verdad?, es la muerte súbita, o muchas veces duermen con la pacha, se les va de lado y empieza a gotear la leche o lo que tiene el vaso y se les va al oído y les da otitis media. Entonces también por eso es importante. Yo eso les explico, ¿verdad? No solo es por el efecto de que, si como es odontóloga solo le interesan los dientes. No solo nos interesan los dientes, nos interesa la postura de la lengua, ¿verdad? Nos interesa que el niño crezca bien y que su intestino tiene que descansar el tiempo necesario, porque no es un molinito, ¿verdad? Entonces no solo es el hecho de que le va a dar caries, o sea, hay un montón de factores. Acordémonos que también dar azúcar a muy temprana edad nos puede ocasionar diabetes y obesidad infantil, ¿verdad? Que son cosas que tal vez uno en el momento no las ve, pero que a la larga haber dado mucho azúcar a temprana edad puede ocasionar una diabetes infantil, una diabetes en el adolescente o juvenil, y ya son enfermedades que son más difíciles de controlar, ¿verdad? Entonces todas esas causas tenemos que darle nosotros a los papás, no solo que me va a ocasionar caries, porque hay más consecuencias, ¿verdad?, por estar consumiendo azúcares a muy tempranas edades. Entonces, los principales contribuyentes de la seriedad de la caries de la temprana infancia va a ser el agente cariogénico, ¿verdad?, como habíamos hablado, y el tiempo de exposición a su sustrato. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más tiempo yo le dé y más frecuente sea esa exposición al agente cariogénico, lógicamente la caries va a ser más agresiva y van a haber más dientes afectados. Entonces, en este caso hablamos también de la ventana de infectividad, ¿verdad? La ventana de infectividad es como cuando se abre la ventana para que el paciente tenga como contacto con la bacteria o con ese agente cariogénico. Usualmente las edades más susceptibles es cuando empiezan a salir los dientes, ¿verdad? Usualmente las molares. Y igual en la dentición mixta cuando empieza a ver el recambio. ¿Por qué? Porque acordémonos que cuando el diente acaba de salir, el diente no está completamente maduro, entonces va a ser más susceptible a que se me ocasione caries, ¿verdad? Entonces el contacto, como habíamos hablado, puede ser por besos en la boca al bebé, utensilios de cocina que yo pruebo primero la papilla y después se la doy, o pruebo la sopa y después se la doy, ¿verdad? O muchas veces, aunque suene feo, por compartir cepillos dentales. Acordémonos que muchas veces papá se está cepillando dientes y el bebé quiere el cepillo del papá. Entonces el papá, con tal de que el niño no haga berrinche, le presta el cepillo de dientes, ¿verdad? Y le pasa todas las bacterias que tiene en boca al niño, ¿verdad? Lógicamente, si no tenemos un agente que me produzca la caries, el niño puede tener todas las bacterias en boca que me ocasionan caries, pero al no haber azúcar, lógicamente la caries no se le va a desarrollar. Pero entonces eso es bien importante. Usualmente las cepas a las que más son susceptibles los niños son a las de la mamá, porque es con quien más mantienen contacto, sobre todo en los primeros 4 meses de vida, o a veces con la persona que los cuida, ¿verdad? Aunque parezca feo, ¿verdad? Por eso también a la nana o a la persona que cuida al bebé, hagámosle limpieza, llevemos al odontólogo si tiene restos radiculares o enfermedad periodontal, ¿verdad? Mandémosla al odontólogo porque ella es la que está probando la comida y le está pasando todas las bacterias al bebé, ¿verdad? En todas esas piezas que tiene como restos radiculares o que tiene una periodontitis severa, ¿verdad? Aunque suene feo, pero esa es la verdad. Entonces la transmisión, ¿de qué va a depender? Del grado de infección del familiar o la persona que cuida al bebé, la frecuencia del contacto, la dieta, dependiendo de qué tan cariogénica sea, y el estado inmune del paciente. ¿Por qué? Porque también se ha demostrado científicamente que dependiendo de las inmunoglobulinas que tenga la saliva, hay pacientes que son hermanitos, comen exactamente lo mismo, se lavan los dientes con la misma pasta y uno tiene caries y el otro no. ¿De qué puede depender eso? Del pH de la saliva, de la viscosidad de la saliva, ¿verdad? Que le dicen a uno, doctora, comen lo mismo, se lavan los dientes, o este come más dulces, mire, y a él no le salen caries y al que está más cuidado le salen el gran montón de caries, ¿verdad? A veces son cosas que se han descubierto con el tiempo, ¿verdad? Que depende mucho del tipo de saliva que tenga el paciente, de la cantidad de salivación y de la textura y de las inmunoglobulinas que tengamos. Yo no me acuerdo si en la clase que les dio el doctor les habló, GESA tiene un kit, ¿verdad? Donde el paciente escupe saliva y dependiendo de la cantidad de saliva,
que escupa en cierto tiempo, uno puede saber si la cantidad que está produciendo es la cantidad adecuada, o saliva mucho o saliva menos, y podemos ver la viscosidad, ¿verdad? Y se les mete un papelito y dependiendo del color uno puede ver si esa saliva es demasiado ácida o es una saliva básica, ¿verdad? Acordémonos que la caries va a actuar en un pH ácido, entonces nosotros podemos variar la dieta del paciente o ayudarle, ¿verdad?, a subir el pH de esa salivación y alterando, más bien dicho, dándole consejos de nutrición a los papás de qué es lo que puede comer y qué es lo que no puede comer. Acordémonos que todos los alimentos son cariogénicos. La diferencia es que dependiendo de la textura, la cantidad de azúcar que tenga y el tipo de alimento puede ser más o menos cariogénico. ¿Qué quiere decir eso? No solo por el hecho de que el niño pasa comiendo manzana, pero zanahoria o apio y no se lava los dientes, quiere decir que no va a tener caries. Claro que va a tener caries, pero como es un alimento que es más fibroso, que el paciente mastica más, que me genera más salivación, entonces va a haber menos alimento pegado en el diente, entonces la caries que me puede ocasionar va a ser más lenta que si el paciente se está comiendo un toffee, un dulce chicloso, o está comiendo chocolates o galletas de aquellas que tienen hasta doble chocolate, o por ejemplo estos chocolates, el Snickers y el Milky Way, que son tan ricos, ¿verdad? Porque entre más azúcar tiene, más nos gusta, pero se pega más, porque tiene nougat, porque tiene caramelo, y lógicamente el niño después de comerse el chocolate no se viene a lavar los dientes. Entonces, todos los alimentos son cariogénicos, pero dependiendo de la textura y de composición de azúcar, va a ser más severo o menos severo. Lo único que no nos ocasiona caries es el agua, ¿verdad? De lo contrario, todo alimento tiene su grado de cariogenicidad, pero dependiendo si es fibroso o no es fibroso, pues entonces así va a ser el tipo de caries que va a tener el paciente y también de la higiene, porque el paciente puede estar comiendo apio toda la semana o todos los días, ¿verdad? Pero si no se lava los dientes, algún resto de apio le puede quedar ahí y la bacteria se va a alimentar. Posiblemente le va a costar más formar ácido de ese alimento que no es tan cariogénico, pero va a llegar un momento en que vamos a empezar a producir caries. Entonces eso es importante, ¿verdad? Que les demos opciones a los papás muchas veces de meriendas saludables. Ahora en muchos colegios, ¿verdad?, no permiten que en las loncheras les pongan galletas, les pongan churros, sino que les llaman loncheras saludables y solo les permiten pepino, zanahoria, jícama, cosas como fibrosas, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. Si el paciente come solo eso, pero no se cepilla los dientes, en algún momento también puede presentar caries. Tal vez a más largo plazo, ¿verdad? Pero en algún momento, si no hay remoción de ese resto de alimento, la bacteria se va a alimentar de eso y me va a generar ácido y me va a producir caries. Entonces, ¿qué características tiene la caries de la temprana infancia? Niños pequeños que afectan numerosas piezas, que usualmente afectan superficies libres de caries. ¿Cuáles son las superficies libres de caries? Las superficies lisas. ¿Por qué? Porque al no haber retención de alimento, es más complicado que se forme caries. Por ejemplo, si el niño está comiéndose un chocolate, lógicamente el caramelo del chocolate se le va a pegar en la fosa y la fisura de una molar, pero no se le va a pegar en un incisivo porque son superficies lisas, ¿verdad? Entonces esa es la característica bien importante. Donde dice superficies generalmente libres de caries porque son superficies que no tienen textura. Lesiones extensas y de avance rápido, y los incisivos inferiores libres de caries por la protección de la lengua, labio inferior y acción de la saliva, que ya lo habíamos hablado anteriormente. Entonces, ¿cuál es la secuencia de afección? Dientes anterosuperiores, o sea, los 4 incisivos, las primeras molares superiores e inferiores, los caninos y por último, la segunda molar, porque es la última en salir, ¿verdad? Entonces, esa es la secuencia de afección de la caries de la temprana infancia. Etiología, ya habíamos hablado, ¿verdad? El alimento, el periodo o exposición al agente cariogénico, y como habíamos hablado, ¿verdad?, que durante la noche, acordémonos que todos al no hablar salivamos menos, el diente se reseca más, entonces se pega más el alimento y la bacteria aprovecha más para generar ácido y producirnos la caries. Entonces la única diferencia, por así decirlo, ¿verdad?, de los factores va a ser, como habíamos hablado, cronología de erupción, duración del mal hábito y el patrón muscular de succión. Obviamente un niño que ronca por la noche, que tiene adenoides grandes o que tiene las amígdalas grandes va a tender a ser más respirador bucal y eso va a hacer, ¿verdad?, que sus dientes se resequen más y va a producir, posiblemente va a tener mayor riesgo de caries que un paciente que no padece, ¿verdad?, de alergia, que no padece de los adenoides y que tiene un buen sello labial en el momento que él concilia el sueño. Entonces también tenemos, ¿verdad?, otra clasificación, la inicial entre los 10 y los 20 meses, donde solo se afectan los dientes anterosuperiores,
pero no hay una cavitación como tal, sino que solo tenemos una mancha, ¿verdad? Se está empezando a opacar el diente, pero no hay una cavitación como tal. La otra dice dañados, los dientes anteriores superiores ya con un color café amarillo y ya se afectan las primeras molares, ¿verdad? En su etapa inicial, o sea, una mezcla. Los incisivos en una etapa moderada y las molares en una etapa inicial. Las lesiones profundas ya entre los 20 y 36 meses, que lógicamente ya avanzó, ¿verdad? Ya tenemos afectados los dientes anterosuperiores, tanto su superficie vestibular como lingual y las partes proximales, y la 5-4 y la 6-4 ya la tenemos con manchas. Y la traumática ya entre los 30 y 48 meses, estamos hablando, imagínense, un bebé que apenas tiene 2 años de edad, donde prácticamente ya no tenemos superficies dentarias en los incisivos superiores, las molares superiores, que son las primeras en salir, en un estadio 3, y las molares inferiores en un estadio 2. Entonces es como una mezcla de todo, no necesariamente en un niño con caries de la temprana infancia solo vamos a tener un estadio 1, ¿verdad? Podemos tener mezclas dependiendo en el momento que el papá me llevó al paciente o que yo pude interceptar a ese paciente para evitar que siguiera la caries. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Lo primero, interrumpir el hábito. En el momento que llega, diagnosticar o investigar qué es lo que me está ocasionando esa caries. Ya dijimos que puede ser pecho, puede ser pacha, puede ser un vasito antiderramable o, por ejemplo, aquí hay en muchos pueblos que cuando los niños acaban, les están empezando a salir los dientes, las abuelitas les dicen, ponele miel rosada, les dicen, para que no le piquen las encías. O sea, la miel rosada es una miel de abeja pintada, así como la que le ponen a los sorbetes. Entonces, que le pongan esa en las encías mientras el diente está saliendo para evitar que le pique. Si el diente está recién erupcionado, donde estamos hablando que no está maduro todavía porque se va a tardar 2 años en endurecer, ¿ustedes creen que dejar ese expuesto durante toda la noche con esa miel no le va a producir caries? Entonces, por eso es que el papá dice, doctora, le estaba saliendo el diente cuando ya le venía dañado. Claro, le venía dañado porque desde que empezó a nacer usted le empezó a dar alimentos cariogénicos y no había ningún tipo de higiene dental. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Entonces, ya una vez logramos interrumpir el hábito, ¿verdad? Para las manchas blancas vamos a utilizar aplicación de barniz fluorado, como habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Una vez a la semana por un mes, una vez al mes por 3 meses y después cada 6 meses. Y pues si hay control, si hay dolor, ¿verdad? Dependiendo de cómo veamos la pieza, va a haber necesidad de hacer tratamientos pulpares como una pulpotomía, una pulpectomía o en últimos casos, pues hacer una extracción. Pero lo más importante es interrumpir el hábito, porque nada me va a servir a mí dejar al niño completamente rehabilitado, poner mantenedores de espacio, muchas veces ponemos una prótesis anterior porque los 4 incisivos hubo que extraérselos, si él va a seguir tomando pacha o van a seguir con los mismos hábitos donde no van a haber cuidados de higiene bucal. Entonces la interrupción del hábito, como habíamos hablado, suspender el pecho a libre demanda, a veces a las mamás, ¿verdad? Sobre todo si son amas de casa es más complicado. Durante el día no es tanto el problema es durante la noche. Entonces uno le dice, si no le quiere quitar el pecho durante el día, dele pecho, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay pediatras o, por ejemplo, que son con lactancia materna exclusiva, igual la Organización Mundial de la Salud recomienda que se dé pecho hasta los 2 años de edad, ¿verdad? Pero con buena higiene dental. Entonces, dele pecho si quiere, pero después de que le dé el pecho, dele agua, ¿verdad? Para que el agua me lave los restos de leche que puedan haber quedado en boca para evitar que le genere caries. Pero sí, por favor, antes de dormir, lavemos dientes y durante el transcurso de la noche y la madrugada, no le dé pecho ni le dé pacha. Suspender las pachas o vasos antiderramables con sus sustratos cariogénicos antes de dormir o para dormir. Eso es bien importante que le preguntemos a los papás. ¿En qué momento le da la pacha? ¿Antes de dormir o para dormir? Porque a veces, como les digo, hay niños que les dan la pacha antes de dormir, pero después les cepillan dientes. Y hay otros que les cepillan dientes y justo antes de irse a la cama les dan el pecho, la pacha o el vasito antiderramable. Posiblemente ese paciente va a tener una caries menos severa porque antes de darle la pacha hubo cepillado dental, entonces removimos la placa bacteriana, ¿verdad? Pero va a tener mayor riesgo que aquel niño que sí cepillamos dientes y que no se expuso al sustrato durante el periodo de la noche o de la madrugada. Entonces, habíamos dicho, ¿verdad? Aplicación de flúor cuando solo tenemos manchas blancas. Objetivo, prolongar el contacto del flúor en la superficie dental y aumentar la formación de fluorapatita, disminuyendo la solubilidad del esmalte al ácido que produce la bacteria. Muchas veces solo tenemos manchas blancas, entonces, y esas manchas blancas están pigmentadas, como habíamos dicho, por un hierro o por un jarabe de vitamina. Entonces, lo que vamos a hacer es una microabrasión. Usualmente la microabrasión la podemos hacer con el ácido grabador que ocupamos para las resinas, lo mezclamos con un poquito de piedra pómez,
y con una brochita la vamos a pasar y eso nos va a hacer que desgastemos la capa más externa del esmalte, pero posterior a eso va a haber que colocar flúor para remineralizar y endurecer esa capita que quitamos, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, este paciente, miren, tenía todas estas manchitas cafés justo en el borde cervical y al hacer la microabrasión desaparecieron. Y esta manchita del canino desapareció, pero estaba cavitada. Entonces, esta pieza, lógicamente, al haber cavitación, hay que poner ahí ya sea una resina, ¿verdad? O una coronita de celuloide, o podemos colocar ahí un ionómero de vidrio sin ningún problema. Porque al estar cavitada va a haber más retención de alimento y entonces la caries puede avanzar y puede llegar al nervio, ¿verdad? La microabrasión también se hace con un ácido que se llama flúor, ahorita tiene un nombre raro, ya me voy a acordar cómo se llama. Ese ácido solo lo producen en las farmacias, pero el problema de ese ácido es que es sumamente cáustico. Entonces, cuando lo utilizamos, se llama ácido, pero me voy a acordar. Si lo utilizamos, lógicamente, la microabrasión va a ser mejor, pero en el momento que yo lo estoy utilizando, tengo que colocar vaselina en la parte gingival del paciente o tengo que colocar barrera gingival de la que colocamos cuando utilizamos el blanqueamiento, porque me puede quemar la encía, ¿verdad? Y acuérdense que con un bebé es bien difícil estarlo controlando. Entonces, yo cuando hago microabrasión lo hago con piedra pómez y con ácido, o muchas veces podemos hacerlo con piedra pómez y con una pasta dental, no hay ningún problema, ¿verdad? Acordémonos que la piedra pómez es abrasivo, o puede ser hasta un con bicarbonato, ¿verdad? Para lograr quitar esa manchita de la capa externa, siempre y cuando sea una mancha exógena, porque si es una mancha endógena, que es problema como una hipoplasia, ¿verdad? O una hipomineralización, o una melogénesis, o una dentinogénesis, por más que le hagamos microabrasión no se va a quitar, porque eso ya es parte del diente, el diente así se formó. Tenemos casos así, ¿verdad? Donde todos los dientes, si ustedes se fijan en este caso, también tenemos los incisivos inferiores afectados. Ya este paciente es un poquito grande, si ustedes se fijan, ya tiene la primera molar y tiene hasta amalgamas en la primera molar permanente. O sea que este niño ya tenía una caries bien rampante. Imagínense todos los dientes afectados y hasta su primera molar con amalgamas, ¿verdad? Entonces, lastimosamente hay mucha gente que por ignorancia o por difícil acceso, ¿verdad? A las áreas de salud o simple y sencillamente, como son de leche, se le van a caer, los papás no los cuidan, ni nunca, ¿verdad? Han utilizado un cepillo y una pasta de dientes para hacer higiene dental en esos dientes, ¿verdad? Ya cuando el niño está un poquito más grande, tal vez después de unos 5 o 6 años, como veíamos en este caso, tal vez ya no la llamamos caries de la temprana infancia, pero sí se reconoce como caries rampante, ¿verdad? Igual los dientes afectados son los mismos, solo que en este caso ya vamos a tener afectados los incisivos inferiores. Es una caries sumamente fulminante, ¿verdad? Que avanza demasiado rápido, por lo mismo, porque el agente cariogénico es más frecuente y no hay ningún tipo de higiene bucal. Pero el diagnóstico va a ser el mismo. Características, compromiso temprano de la pulpa, afecta dientes inmunes, que son los incisivos inferiores, van a haber caries proximales, cervicales, lesiones blancas activas y lesiones de color amarillo, café y tostado. Habíamos dicho que cuando una lesión blanda, cuando una lesión está blanda, ¿verdad? Y tiene aquel color amarillento, café, como masoso, ¿verdad? Es una caries activa. Entre más negra tenga yo la caries como estas, ¿verdad? Esta caries es una caries inactiva. Lógicamente, estéticamente no se mira bien, pero, ¿verdad? Esa caries está restada. Yo puedo poner unas coronas ahí como estética, pero muchas veces no hay necesidad de hacer tratamiento pulpar porque esa caries no avanza más. Entonces, esa es la diferencia entre una caries activa y una caries inactiva. El color y la textura. Etiología igual, ¿verdad? Malos hábitos de alimentación, tipo de alimento, el hábito de alimento, en qué momento estamos consumiendo, sobre todo hidratos de carbono, chocolate, gaseosas, cereales y galletas, que quiere decir alimentos sumamente azucarados. Lo más difícil, lo mismo, ¿verdad? El diagnóstico y encontrar el factor, porque muchas veces cuando llegan a la clínica, los papás lavan los dientes 3 veces al día, el niño no come dulces, el niño no come chocolate, entonces ¿de dónde le viene la caries? ¿Verdad? En algún momento tiene que haber una fuente de azúcar que me esté ocasionando la caries, entonces uno tiene que empezar a indagar y a investigar qué es lo que me está ocasionando esa caries, ¿verdad? Importante si podemos hacer un análisis de dieta. ¿Cómo hacemos ese análisis de dieta? ¿Verdad? Le preguntamos a los papás qué le está dando en las meriendas. Usualmente recomendamos ese análisis de dietas durante 4 días. ¿Qué me incluyan un fin de semana? Puede ser viernes, sábado, domingo y lunes, jueves, viernes, sábado y domingo, o sábado, domingo, lunes y martes. ¿Por qué? Porque en fin de semana no comemos igual que durante la semana, ¿verdad? Usualmente durante la semana, si el niño está en el kinder, lleva una lonchera saludable, pero en el fin de semana se fueron del paseo al mar, fueron a la finca, estuvo comiendo chocolate, dulces,
o a horas inadecuadas, donde tampoco va a haber buen cepillado dental, ¿verdad? Entonces, o usualmente en el fin de semana vamos a la pizza, vamos al Burger King, o vamos a comer sorbete, o vamos a una piñata, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que entre esos 4 días incluyamos un fin de semana. No porque yo le voy a alterar la alimentación al niño, ni porque soy nutricionista le voy a decir las cantidades de alimento que va a comer, pero sí para que los papás, ¿verdad? Y cuando ellos nos den la bitácora de la alimentación, cuando nos la llevan, en rojo subrayar todo lo que tiene azúcar, y así es como ellos se dan cuenta, ¿verdad? Que realmente la cantidad de azúcar que el niño está consumiendo es bien elevada y ellos no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. A veces pensamos, por ejemplo, que el Gerber, como no dice azúcar, no tiene, pero si nos ponemos a revisar en la cantidad de carbohidratos, ¿verdad? Igual el cereal, el de la Nestlé, no dice azúcar, pero tiene carbohidratos. La leche de bote, ¿verdad? No dice azúcar, pero al revisar los carbohidratos, no dice azúcar como tal, no dice, puede decir lactosa, puede decir sacarosa, puede decir sucrosa, pero como no dice azúcar, el papá dice no tiene, ¿verdad? Entonces eso es bien importante también que les expliquemos. Entonces, entre las meriendas cariogénicas, pues todos sabemos, ¿verdad? Carbohidratos, dulces, no solo chicles, sino que también donas, galletas, ¿verdad? Que son con texturas sumamente cariogénicas porque tienen alta cantidad de azúcar. Y entre las meriendas saludables, ¿verdad? Jícama, zanahoria, pepino, apio, frutas, palomitas de maíz, como les digo, no quiere decir que porque el niño consume esto, no le voy a lavar los dientes y no va a tener caries. Sí puede tener caries, lo único que la caries va a ser menos agresiva que si estamos consumiendo este tipo de alimento en las meriendas mañana, tarde y noche, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante? Ver la frecuencia del consumo del alimento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el niño se tome un jugo de naranja y después tome agua, a que se coma un chocolate o a que se coma una de estas gomitas, le queden pegados los pedazos de gomita en el diente, ¿verdad? Y ya después no haya ningún cepillo dental. Hace mucho tiempo en Alemania hicieron un estudio que se llama el estudio de Wippelholm, que antes se podía hacer, ¿verdad? Lo hicieron en un psiquiátrico, donde a un grupo control le dieron alimentos con azúcar pegajosa y a otros le dieron alimentos con azúcar líquida, ¿verdad? Y ahí fue donde demostraron que realmente el agente cariogénico, valga la redundancia, va a ser más cariogénico si lo damos entre comidas y si tiene más textura. ¿Qué quiere decir eso? Usualmente, si ustedes se fijan en los restaurantes, a uno le dicen después de que terminó de comer, va a querer postre y café, porque lo ideal sería que después de que comimos el plato fuerte, nos comamos el azúcar porque después va a haber cepillado dental, ¿verdad? Entonces, si el niño está comiendo, por ejemplo, dulces, y yo le doy un dulce ahorita a la 1, le doy el dulce a las 2, después le doy el dulce a las 3, esa frecuencia de intermitencia es más peligrosa que si el niño se come los 4 toffees a la 1 de la tarde. Y no es lo mismo que el niño se coma un dulce como un caramelo y lo chupe a que se coma un dulce pegajoso. Si ustedes comen toffee o esos dulces que les ponen ahora las piñatas que son de frutas, que son como que fueran chiclosos, lógicamente el niño lo mastica y a veces hasta uno de adulto se le queda trabado el pedazo de dulce entre muela y muela, o a veces se le pega en la superficie de las fosas y las fisuras. Uno de adulto va rápido y ve cómo se lo quita. El niño puede andar ahí hasta 2 o 3 días, ¿verdad? Con el pedacito de dulce hasta que él se le deshaga y no va a decir nada. Entonces no es lo mismo que le demos un dulce como de esto, ¿verdad? Que él va a chupar y se va a tardar más en deshacer, ¿verdad? A que le demos un dulce de estos que es sumamente pegajoso. Entonces, todo eso tiene que variar, ¿verdad? Sí, doctora, come dulces, pero bien poco. Pero ¿qué tipo de dulce come? Yo les digo, porque a veces los papás dicen a uno, doctora, dígale que no coma dulces. Yo no le puedo decir que no coma dulces, porque a mí me gustan los dulces, ¿verdad? Entonces, ¿qué le digo yo? ¿Qué tipo de dulce le está dando? Si la va a llevar a una piñata, que se coma de esos dulces que son como caramelo, pero que no lo mastique, que solo lo chupe. Igual los bombones, no es lo mismo que el bombón tenga chicle adentro, a que sea nada más el caramelo. Que lo chupe y cuando terminó de comerse el dulce o el caramelo, démosle agua, que se enjuague o que tome agua en el recreo antes de entrar a clases, y esa agua nos va a lavar la mayor cantidad de azúcar que puede haber quedado en boca. Sobre todo si es un azúcar líquida o si es un azúcar como de un caramelo, no se va a pegar tanto en el diente que si la textura del alimento que está comiendo es una gomita o es un chicle. Igual con los chicles, por ejemplo, a mí los papás me dicen, doctor, es que viera cómo come chicle. Ok, cómprele Trident. El Trident no tiene azúcar y ahora vienen un montón de sabores, ¿verdad? Entonces ese no hay ningún problema, es más, me ayuda a la salivación, ¿verdad? Es más, si andan de paseo y no puede bajarse del carro a cepillar los dientes, dele un pedacito de chicle
que lo mastique, que me genere salivación y el chicle me quite todos los restos de alimentos que puedan haber quedado en el diente mientras llegamos a casa y cepillamos dientes, porque no quiere decir que porque comió chicle ya no se va a cepillar los dientes, pero sí es importante que ese chicle sea sin azúcar. ¿Por qué? Porque en el momento que el niño se comió el chicle que tenía sabor a uva, por ejemplo, en el momento que el chicle ya no tiene saliva, ya no tiene sabor, el niño lo bota y se mete otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está consumiendo el azúcar? Tal vez uno de adulto, ¿verdad? Le dan un chicle que tiene sabor a fresa y uno puede pasar con el chicle, ya está todo duro el chicle y lo seguimos masticando. Entonces, si fuera así, qué bien, porque entre más lo masticamos, nos genera más salivación y tiene menos azúcar, ¿verdad? Pero usualmente el niño, una vez se le quitó el sabor, lo bota y se mete otro, lo bota y se mete otro. Entonces, por eso, ¿verdad? Podemos recomendar un chicle que sea sin azúcar. En este caso, nosotros tenemos el Trident y creo que hay ahora unos que se llaman Orbit, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, es importante la textura y la frecuencia de lo que vamos a hacer. Entonces, es importante siempre, ¿verdad? Ya cuando el paciente usualmente llega a nuestro primer control, hacer un índice de control de placa. Yo sé que ahora es bien complicado conseguir Fushina, pero si no tenemos o no puede, o el papá se le complica mucho, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Los mandamos al súper o a los lugares estos donde venden cosas de cocina y que compre un colorante de turrón. Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos 3 gotitas en la lengua y que el paciente haga esto. Entonces, todo ese colorante se le va a pegar donde tenemos placa bacteriana y va a ser exactamente el mismo efecto de la Fushina, ¿verdad? Y la ventaja es que si al niño le encanta el color morado, entonces cómprele morado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una vez a la semana, cuando usted esté en casa con él, píntele los dientitos y oblíguelo a que con el cepillado dental quite toda esa mancha moradita. Si a la niña le encanta el celeste, cómprele celeste. Entonces, eso nos ayuda a motivar al paciente y a que aprenda a hacer bien el cepillado dental. Lógicamente, habíamos dicho que hasta el niño que no tenga entre 8 y 10 años de edad no va a poder cepillarse los dientes por sí solo, pero por lo menos se cepilló de los dientes y después papá o mamá puede ver, ¿verdad?, a dónde está sucio para remover esa mancha que le quedó del colorante de comida que colocamos. Y no hay ningún problema porque es algo comestible. Entonces, eso nos ayuda para incentivar al paciente, ¿verdad? Entonces, hacemos índice de control de placa. Vamos a remover, lo ideal, ¿verdad?, es remover todo el tejido cariado y colocar restauraciones temporales, y hasta que no vemos el cambio de alimentación o de hábitos en el niño, no colocamos las restauraciones definitivas. Lógicamente en nuestro medio no podemos, porque ya una vez le quitamos el dolor, aunque lo dejemos con óxido de zinc o genol, el paciente ya no vuelve, ¿verdad? Pero como hoy, acordémonos que si la pieza no tiene dolor, ¿verdad?, aunque sea una caries activa, tenemos agentes de remoción química de caries, o, ¿verdad?, mecánicamente, con una cucharilla eliminamos toda la caries que tenemos alrededor. Lo que queda en la cámara, en el piso pulpar, lo aislamos del medio con un ionómero o con una resina y esa caries ya no avanza, para que el tratamiento no sea tan agresivo. Posiblemente yo veo estas caries y digo, pulpotomía, ¿verdad? Pero cuando yo voy a hacer la historia del dolor, el papá me dice, no, doctora, nunca le han dolido, nunca se ha quejado. Entonces, simple y sencillamente, ¿verdad?, con una cucharilla removemos todo lo que está en las paredes del alrededor y quitamos lo que está más blandito y sobre eso colocamos nuestra restauración final. Técnicas de higiene oral, ¿verdad? Si el niño quiere que agarre el cepillo él solo, pero siempre papá o mamá tienen que reforzar. ¿Qué es lo importante? Como yo les decía, los controles van a depender de la colaboración del paciente y del riesgo de caries que tenga el paciente. No es lo mismo que a mí me llegue un niño de 1 año de edad, donde es su primer control al odontólogo, donde no tenemos nada de caries, que posiblemente yo le voy a decir al papá, tiene los 2 incisivos superiores, le voy a explicar cómo le va a cepillar dientes, le voy a decir, mira, tráigamelo hasta que ya tenga los 4 de arriba y los 4 de abajo, ¿verdad? Que si es un niño que tiene los 4 incisivos y a los 2 centrales los tiene con tratamiento pulpar, entonces lógicamente le voy a decir, me lo trae al mes, ¿verdad? Porque puede tener manchas blancas y yo tengo que manejar esa mancha blanca para que no se me cavite. Entonces los controles post tratamiento no van a ser iguales en todos los pacientes, como habíamos hablado con el doctor, ¿verdad?, Espinosa, que eso va a depender del riesgo de caries de cada paciente. Evaluación nutricional, como les decía yo, para descubrir dónde está el agente anticariogénico, ¿verdad? Entonces, ya una vez, usualmente lo recomendable es que si las citas son 8 citas para que yo logre terminar con mi paciente y dejarlo con caries negativa, a mitad de la cita hacer otro control de placa bacteriana como un examen sorpresa, a ver si realmente los papás están cepillando los dientes como debe de ser, ¿verdad? Y los controles, en mi caso, yo lo recomiendo al mes de que termine todo. Si al mes, digamos, yo vi al paciente hoy 28 de septiembre, viene el 28 de octubre y el 28 de octubre yo hago tinción de placa y la cantidad de placa que tiene es mínima, ¿verdad? Entonces yo le digo al papá, ok, tráigamelo en 3 meses.
Pero si al mes que viene con una cantidad de placa increíble, ¿verdad? Que hay hasta gingivitis, entonces yo lo vuelvo a ver al mes, hasta que veo que ellos ya tienen hábitos de cepillado dental donde el índice de placa me ha disminuido, yo voy a empezar a espaciar los controles. Y si de repente a los 3 meses viene y tal vez esté erupcionando una molar y yo la veo que está en riesgo de caries, pues entonces voy a cortar las citas de control del paciente. O sea, nada está escrito en piedra, ¿verdad? Acordémonos que igual las visitas al odontólogo, ¿verdad? Uno dice por lo menos una vez al año. Dicen que hace mucho tiempo ese fue el eslogan de una propaganda que decía visita a tu odontólogo cada 6 meses y ya se nos quedó, ¿verdad? En la memoria. Pero depende del riesgo de caries de cada paciente, cada cuánto va a asistir al odontólogo y nosotros como profesionales vamos a explicarle eso a papá o mamá, ¿verdad? Que posiblemente Juanito, que es hermano de Pedrito, a Juanito lo voy a ver todos los meses y a Pedrito lo voy a ver una vez al año, ¿verdad? Porque por el tipo de saliva y de hábitos de alimentación y de higiene bucal, uno tiene menor riesgo que el otro, ¿verdad? Entonces, todo lo que hemos visto de tratamientos pulpares se reúne aquí, ¿verdad? Porque es un paciente bebé con mucha caries, donde no solo voy a hacer profilaxis, sino que donde muchas veces va a ver que lastimosamente, aunque papá o mamá quiera que salvemos un diente, nos va a tocar extraer el diente y posteriormente, cuando ya esté un poquito más grande, colocar ahí una prótesis con un frente estético para que nos ayude en cuanto a estética y fonética del paciente, ¿verdad? Para que él se sienta bien cuando se sonríe y para que pronuncie bien ciertas palabras. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Bueno, entonces si no hay dudas o preguntas, llegamos hasta aquí. No se les olvide a los que tienen laboratorio mañana, ya les mandé el link del examen, del corto. Está programado de 5 a 5:30. Mañana tenemos laboratorio, por favor, lleven todo el instrumental que tienen en el manual. Cucharilla, espejo, pinza, explorador, ¿verdad? Los instrumentos para resina, un DAPEN y fresas 330 y redonda, ¿verdad? En algunos casos no es necesario que ocupemos una fresa 330, pueden empezar de una sola vez a remover caries con la fresa redonda, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero por favor, lleven todo lo que necesitan. Si tienen algún ionómero de reconstrucción y no quieren colocar resina, podemos hacerlo con un ionómero siempre y cuando sea de reconstrucción de muñones, ¿verdad? La mayoría en el laboratorio han estado ocupando resinas condensables, no hay ningún problema. Yo sé que varios, o la mayoría, ¿verdad? Por lo de la pandemia, hay cosas de operatoria que no las llevaron presencial, sino que fue virtual y por eso nos cuesta un poquitito más. Pero si es así, acérquense al instructor que está con ustedes en la mesa y que les explique. Nadie nace aprendido y acordémonos que hay unos que tenemos más habilidades que otros, hay otros que somos más lentos, pero eso no quiere decir que no vamos a aprender adecuadamente la técnica, ¿verdad? Entonces, primero Dios, nos vemos mañana con el grupo 3. No se les olvide, la otra semana es la pausa pedagógica, no tenemos